Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Y ya estamos de vuelta después de la primera pausa comercial en nuestro programa de cada día lunes, Comunidad FinTech, con el gentil auspicio, nuestro sponsor, nuestro partner BCI Labs, que nos ha acompañado en toda esta gran temporada y exitosa que hemos tenido con Comunidad FinTech, conociendo a los protagonistas del ecosistema y cómo cada uno de ellos aporta a que esta comunidad FinTech, a que este ecosistema FinTech cada vez sea mejor y más exitoso. Y hoy tenemos a una nueva invitada, una nueva protagonista de este ecosistema FinTech, que ella se llama Alicia Ayala Méndez. Alicia es Segment Manager de Emprendimiento en BCI, y hoy día va a hablar con nosotros sobre BCI Nace, por un lado, y Valor Pyme, y cómo ambas propuestas crean oportunidades para el desarrollo de los emprendedores. ¿Cómo estás, Alicia? Muchas gracias por estar en Comunidad FinTech el día de hoy. Hola, Juan Pablo. Bien, todo bien por acá. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias. Con mucha energía hoy día, lunes 21 de noviembre. Así es. Alicia, empecemos nuestra conversación. Segment Manager de Emprendimiento de BCI. Así es. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es tu rol? ¿Y cómo se conjugan estos dos programas, BCI Nace y Valor Pyme? Mira, mi rol, en realidad, claro, el nombre no lo explica mucho, pero lo que hacemos en este equipo es armar las estrategias para los clientes pymes, emprendimiento, microempresa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros trabajamos en toda la propuesta de valor, estamos constantemente testeando, estamos viendo qué es lo que quieren los clientes y en base a eso se arma la propuesta, ¿ya? Y estas propuestas van mucho más allá de lo financiero, o sea, sí, somos un banco y uno puede pensar de inmediato, claro, la cuenta corriente, el financiamiento, pero desde acá se ve mucho más allá, ¿ya? Formas de poder generar redes, de generar oportunidades de negocio, de poder apoyarlo en su modelo de negocio. Entonces, vamos viendo, la estrategia en distintos tipos de proyectos. Trabajamos muy de la mano, por ejemplo, con el ejecutivo comercial, que finalmente es el contacto con el emprendedor, pero también vamos trabajando estos proyectos que nos permitan armar una propuesta de valor integral, que en realidad se vaya actualizando con la nueva necesidad de estas empresas. Eso es mi rol y yo específicamente estoy en el mundo de emprendimiento. Buenísimo. Claro, se llama el segmento Nace, que ya partió hace 16 años atrás. Ya, cuéntanos un poquito en específico sobre BCI Nace. Mira, el Nace es súper linda la historia porque parte como un programa social, ¿ya? Con un fondo chiquitito, creyendo en las empresas, ya con 17 empresas solamente. Y el gran mito que cumplió en ese año es que apoyábamos empresas con un plan de cuenta corriente aunque no tuvieran antigüedad, o sea que era muy difícil. Y aunque no tuvieran ventas, ¿ya? ¿Por qué? Porque se armó todo un modelo de negocio para poder evaluar la proyección en ventas. Entonces era creer en el proyecto. Acá llegaban con los proyectos en prototipo, con su MVP, y era empezar a conocer los modelos de negocio de estas startups, cómo funcionaban, cómo proyectaban sus ventas, y era creer en esos proyectos, ¿ya? Y como esto fue avanzando, empezamos a conocer mucho más, eso pasó a ser una unidad de negocio en el banco. Entonces, yo siempre, y con mi líder siempre decimos que somos como una startup en sí misma, que partimos con un MVP, y también tuvimos que ir a vender esto internamente y decir, sí, esto va a funcionar, y que finalmente fue una unidad de negocio. Y ahí fue creciendo, pero también teníamos que ir creciendo con eso, empezar a conocer cómo se movía el mundo emprendedor. Y ya para el año 2013 yo te diría que fue cuando empezamos como a conocer el ecosistema, y justo cuando yo llegué a este equipo, que fue el año ya 2018, ya se empezaron a hacer las alianzas, empezamos a hacer conexiones con Endeavor, con Startup Chile, empezamos a conocer cómo funcionaba, y ahí ya se armó una propuesta mucho más robusta, donde no solo te apoyamos con esta cuenta, con este financiamiento en cada etapa, sino que además te conectábamos con el ecosistema, ¿ya? Y ahí yo te diría que otro granito que vivimos es justamente la creación del lugar en el que estoy hoy día, que es el Centro Nace,
que claro, nosotros como todo lo que conocimos, las charlas, las conexiones, las oportunidades de hacer negocio para una startup, las quisimos llevar a un espacio físico. Entonces dijimos, ya, ¿cómo tendría que ser estos 1000 metros cuadrados que tenemos acá? Primero, un lugar gratis para trabajar con Wi-Fi, para que tú trabajes súper tranquilo con tu startup y generes comunidad, un cowork. Pero también un espacio donde tú tengas todo el rato actividades, donde te estén mentoreando, donde te estén apoyando, y para eso era esencial, claro, tener el espacio de charla, pero también tener partners. Y yo creo que eso fue una gran diferencia de que acá tú como empresa podías venir, trabajar tranquilo, tenías una duda con tu modelo de negocio y 3 veces a la semana, por ejemplo, había un Chile Global Ventures que te podía ayudar. Entonces tenías todo a mano y además está el banco, pero nunca de una forma invasiva, ¿ya? Siempre estaba el ejecutivo que te podía apoyar y todo. Entonces, de ahí fuimos como armando nuestro propio ecosistema acá en Centro Nace. Y a mí me ha tocado con mucho agrado, en la medida que voy conociendo esta historia BCI, cómo el banco ha sido pionero y ha sido visionario en muchos temas, en este particular, porque si tú me dices, efectivamente partimos con 17 emprendimientos en ese tiempo, no le llamábamos startup, hace Sí. 16, 15 años, que efectivamente no tenían historia, y es un problema que se repite hasta el día de hoy, digamos. Efectivamente, las startups tienen ese problema de que cuando están partiendo es cuando más necesitan apoyo, cuando necesitan abrir una cuenta corriente, cuando necesitan tener una inversión y efectivamente track record no tienen y alguien tiene que creer en ello. En ese sentido, BCI Nace fue pionero y visionario. Ahora, Exacto. probablemente esas primeras interacciones fueron muy positivas y fueron muy exitosas, lo que hizo que el programa también tomara mucha fuerza hasta el día de hoy. Así es, y bueno, en el camino tú vas creciendo, te das cuenta que estás en una etapa inicial y ahí empiezas a decir, ya, pero ¿qué pasa después cuando se consolida, cuando tiene que crecer y todo? Y ya este año empezamos a armar como una propuesta para esa etapa, ¿ya? Y ahí también, ¿y por qué te cuento esto? Porque ahí también nos dimos cuenta que cuando fuimos a analizar nuestra cartera, ya de clientes, nos dimos cuenta todo lo que habían crecido. O sea, realmente el apoyo en esa etapa inicial había sido muy bueno, porque ya justamente cuando fuimos a ver si habían empresas que estaban creciendo, tipo Scale-Up, que es un nuevo concepto también que se está escuchando ya de hace un tiempo, habían así, empresas así que partieron con nosotros. Y hay un montón, de verdad que uno se siente así, de verdad, orgulloso cuando ves que empresas que partieron así, que vinieron con el prototipo, como te decía, ya están, no sé, internacionalizándose o como proveedores de grandes empresas. Entonces, realmente fue un buen trabajo que se hizo en esta banca. Oye, buenísimo. Y efectivamente están viendo alternativas de cómo seguir acompañándola en el tiempo. Sí, este año ya empezamos en abril, es algo nuevo. En realidad todo esto se empezó a trabajar el año pasado, cuando Endeavor empezó a hablar un poquito de las scale-up. Nosotros dijimos ya, cómo esto, cómo funciona, quiénes son, nos empezamos a meter un poquito en ese tema. Y ahí armamos una propuesta, pero muy de la mano de emprendedores. De verdad que esto tenía que ser así, para entender los dolores que tenían, qué es lo que estaba pasando, porque era algo nuevo, era como, ¿qué le tengo que ofrecer a una scale-up? Sabíamos que en los estudios decían, pucha, en realidad, mira, ¿sabes qué? Crecemos mucho en venta, parecemos una gran empresa, pero en realidad seguimos siendo como una chiquitita, no tengo grande garantía, yo todo lo que gano lo invierto, entonces era empezar a armarlo de cero, y ahí empezamos a armar los pilares esenciales, todavía estamos en eso, yo de verdad te digo, hay mucho por seguir creciendo, mucho por aprender, pero para allá vamos, ya tenemos algo mucho más robusto, que de hecho lo lanzamos en septiembre, así que ya tenemos también el apoyo, por un lado, a la etapa, se podría decir, incubación, con el NACE tradicional que viene hace 16 años, y hoy día ya, si tú sigues creciendo, tenemos esta propuesta para etapa de aceleración, donde son otras necesidades, donde tenemos apoyo, financiamiento estructurado, apoyo de internacionalización, apoyo de conectarte con inversionistas, que son, te fijas, otras necesidades que van naciendo en estas etapas. Oye, Alicia, solo para aclarar a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, una Scale-up es un tipo de startup que tiene una métrica de crecimiento anual sobre el 20%.
Entonces, en la medida que ese 20% anual se repita un año, el siguiente y el subsiguiente, entonces toma que es un crecimiento bastante importante, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entra esta categoría Scale-up, pero como dices tú, efectivamente, en muchos casos sigue siendo una startup que la batalla todos los días para seguir creciendo, y efectivamente eso es así. Ahora, si yo soy una startup o una Scale-up y estoy fuera y estoy viendo este programa, ¿cómo me acerco yo a BCI Nace? ¿Qué me puede ofrecer BCI Nace dependiendo del momento en el que estoy? Mira, lo primero es contactarte con un ejecutivo del NACE, que están acá en el centro NACE, pero también estamos en 8 regiones, ¿ya? Así que se puede ver por la página web del banco donde uno se puede contactar. Y si tú estás en una etapa inicial, bueno, lo primero, por ejemplo, te ganaste un fondo Corfo, lo que te comentaba, abrir la cuenta corriente, que es un plan de cuenta corriente donde te entrego línea de crédito y tarjeta de crédito, ¿ya? Y en la medida que tú vas creciendo tus ventas, ya empiezan los productos más especializados o financiamiento en el que te puedo apoyar, ¿ya? Ahora, si estás en una etapa en que efectivamente estás, como tú decías, estás creciendo a niveles de un 20%, tienes proyecciones, estás en esa etapa de levantamiento capital, que de repente el levantamiento, la inversión se va a liberar, no sé, en marzo, porque son procesos largos, o pensando en internacionalización, ahí es donde entra Scale-up, que tenemos 4 ejecutivos, ya es una plataforma súper personalizada, y ellos también están acá, ¿ya? Y de todas maneras siempre nos pueden escribir ahí a un correíto que tenemos, centronace@bci.cl, que también podemos recibir ahí todas las informaciones. Tú hablabas de que por un lado está esta relación con las startups y con los Scale-up, pero por otro lado está tu relación también con las aceleradoras, con las consultoras, esto también es de BCI Nace. ¿Cómo se relacionan con esta otra patita, digamos, del ecosistema? Claro. Mira, nosotros empezamos a armar estas alianzas con distintas instituciones que nos parecían muy relevantes y empezar a participar en muchas charlas y eventos, incubadoras, aceleradoras, y así fuimos armando como staff, nuestro propio ecosistema de soluciones, y dependiendo de la etapa es cómo te vamos conectando. Por ejemplo, todos los años nosotros estamos haciendo programas de aceleración donde aceleramos a 2 empresas, tú postulas y las aceleramos para apoyarte en tu modelo estratégico. Si definimos al inicio que la opción es internacionalizarse, lo apoyamos en eso, y todo eso mentoreado y apoyado, por ejemplo, con Endeavor y Chile Global Ventures, ¿ya? Entonces, así es como va funcionando, según convocatoria, según oportunidades que nos van saliendo. Startup Chile, por ejemplo, nos cuenta las convocatorias que tiene, y obviamente nosotros las amplificamos a toda nuestra cartera para que lleguen a darse esas conexiones. O sea, entiendo que hay dos formas de conexión ahí. Una, que potencialmente alguna de estas consultoras, aceleradoras, etcétera, te entregue algún deal flow, digamos, me refiero a que te vaya refiriendo alguna startup, ¿cierto? Que a lo mejor ya tienen algún tipo de preparación o se ganaron algún proyecto Corfo. Eso por un lado, el tema del deal flow. Y por otro lado también trabajan en conjunto y se apoyan para poder darles soporte, digamos, del tipo educacional, digamos, como que lo apoyan en términos de enseñarle cosas, Claro, de montar su modelo de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así es, con horas de mentoría, programas de apoyo, y en realidad también hay cosas que son fijas durante todo el año, pero también tratamos de ir innovando en eso, así como ya próximo año, ¿cuál va a ser el programa grande que vamos a hacer? Si seguimos con aceleración o apoyamos a exportar, y ahí vamos viendo cómo apoyamos a las empresas. Bien, buenísimo. Oye, y se nos pasó el tiempo, nuestra primera parte del programa, muy rápido, hablando de BCI Nace, muy interesante iniciativa, y vamos a nuestra segunda pausa comercial, y a la vuelta vamos a hablar de esta otra patita que tiene Alicia, de Valor Pyme. Nos vemos a la vuelta. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.